Cordial saludo, mi nombre es Diana Patricia Reyes Arrieta, estudiante del programa Licenciaturas en Matemáticas. Este es el curso de diseños de proyecto de investigación. Número de grupo es 551-101-5. Bueno, a continuación les voy a hablar de la explicación de las variables y experimentos. Respuestas que corresponden al literal 3, 4 y 5. ¿De qué trata la variable dependiente e independiente? Es aquella en la que podemos modificar uno o varios de los elementos del fenómeno, situación o problema que se investiga, a partir de lo cual se verifica, se presenta un comportamiento específico diferente para cada cambio que se realiza. A los elementos que pueden cambiar se les denomina variables independientes y al efecto que se espera lograr se le denomina variable dependiente. La información que se obtiene proviene de una actividad intencional por parte del investigador. Está dirigida a modificar la realidad con el propósito de crear el fenómeno mismo que se indaga. Así se observa y compara para llegar a conclusiones. ¿Cuáles son los grados de manipulación? Los dos grados son presencia y ausencia. Se expone un grupo a la presencia de la variable independiente, un grupo experimental y otro grupo de control. Los dos grupos se comparan para saber si hay diferencias. Más 2 grados, la variable independiente se manipula en distintas cantidades. Grado. Se puede determinar si la magnitud del efecto depende del grado de estímulo. Cada nivel requiere la existencia de un grupo adicional. Modalidades de manipulación. Exponer los grupos experimentales a diferentes modalidades de variable, no a diferentes cantidades. Cada modalidad requiere la existencia de al menos un grupo. ¿Cómo se define la manera de manipular la variable independiente? Al manipular una variable independiente es necesario especificar qué se va a entender por esa variable en el experimento, es decir, trasladar el concepto teórico a un estímulo experimental. La variable lo que hace es que al manipularse por el investigador se analizan los factores que se tienen en el experimento y derivado de la manipulación, lo que se obtiene un resultado, cantidad de símbolos o números específicos. Listo. ¿De qué trata el control y la validez interna de un experimento? La validez interna de un experimento se relaciona con la calidad del mismo y se logra cuando hay control. En estos tales casos, el resultado del experimento se altera únicamente por la variación de la independiente. Puede decir que las mediciones de la dependiente son confiables y reflejan lo que se desea medir. Cuando un experimento tiene validez externa, la validez externa se refiere a la extensión y forma en que los resultados de un experimento pueden ser generalizados o diferentes sujetos, poblaciones, lugares experimentadores. ¿Cómo se logra el control, la validez? Se logra cuando se realizan varios grupos de comparación, dos como mínimo, y dos equivalencia de los grupos en todo aspecto, la manipulación de las variables independientes, varios grupos de comparación. Es necesario que un experimento se tenga por lo menos dos grupos que compartan en primer término, porque si nada más se tiene un grupo no se puede saber si influyeron las fuentes de invalidez interna o no. Esto quiere decir que debemos tener como mínimo dos grupos para que al medirlos nos dé un porcentaje
nos dé unas respuestas con las cuales podamos hacer un proceso de validez interna del proceso. ¿Cuál es la función de la validez externa en experimento? La validez externa se refiere a la extensión y forma en las que los resultados de un experimento puedan ser generalizados a diferentes sujetos, poblaciones, lugares, experimentadores, etc. Como ya hemos indicado, el objetivo del experimento es demostrar las relaciones funcionales entre las variables independientes y dependientes. Un objeto aún más amplio, la investigación es establecer relaciones generales valiosas. La validez interna dirige la pregunta inicial, referente. Si el experimento ha demostrado una relación equivalente, la validez externa dirige una pregunta más amplia referente al grado con que pueden generalizarse los resultados. El marco de la enseñanza, pues acá tenemos una variable dependiente, depende de la variable independiente y refleja los cambios en la variable independiente. La variable dependiente depende de la variable independiente y refleja los cambios en la variable independiente. Por ejemplo, el peso corporal de un perro. Esa variable es dependiente, pero depende de la cantidad de comida que consuma diariamente y de su nivel de actividad. Entonces, como cambia, como varía, entonces sería variable independiente.